Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Campamento Jurásico. Todo ha cambiado. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 6. Ben. 4 días BCC, Ben abrió los ojos de golpe. Despertó al instante, con un dolor agudo en el pecho, el corazón latiendo arrítmicamente, y la gélida ansiedad que le llenaba el estómago se extendía por sus extremidades. No podía respirar. Metiendo los brazos temblorosos bajo las mantas, el chico miró alrededor de su habitación en penumbra, intentando en vano tranquilizarse. No pasa nada, pensó, haciéndose un ovillo, no hay nadie, estás solo, no pasa nada. Se sentía muy pequeño y vulnerable acostado en su cama. La sensación de que la habitación se expandía a su alrededor era insoportablemente real. Apretando los puños sobre la cabeza, Ben concentró toda su energía en respirar, forzando al aire que no quería moverse a entrar y salir de sus pulmones doloridos. Huele las flores, apaga a las velas, se dijo en silencio, huele las flores, apaga a las velas, huele las flores, apaga a las velas. Tras varios minutos repitiendo la oración como un mantra, Ben sintió que su cuerpo comenzaba a relajarse. La repentina reacción de lucha o huida del inesperado ataque de pánico disminuía poco a poco. Poco a poco, a medida que la tensión lo abandonaba y su mente se aclaraba, el chico percibió un dolor agudo en el labio inferior, lo que le hizo darse cuenta de que se lo había estado mordiendo mientras dormía, y probablemente desde hacía tiempo. Sentía una extraña mezcla de dolor y entumecimiento al tocarlo. Las marcas de sus dientes aún estaban incrustadas en la piel. Pasándose la lengua con cuidado por el interior de la boca, donde sangraba un poco, Ben frunció el ceño, preguntándose si le dejaría alguna marca. Mientras empezaba a caer en una relajada sensación de paz, con el corazón aún latiendo contra su caja torácica, aunque ya no tan erráticamente, Ben se cubrió la cabeza con las mantas como si fuera una capucha y cerró los ojos. Estaba cansado, quería dormir, lo necesitaba. Diciéndose a sí mismo que volviera de dormirse, el adolescente deseó desesperadamente, aunque sin éxito, que ocurriera. Tras luchar durante lo que parecieron horas en el paradójico limbo de luchar con tanta fuerza por conciliar el sueño que, sin darse cuenta, se mantenía despierto, el adolescente finalmente empezó a dormitar, y la baba empezó a empapar su almohada. Benjamín. Con un grito ahogado, Ben se llenó de lágrimas, y el ácido ardor de la bilis le recubría la garganta y le picaba la nariz. Buscando con ojos desorbitados por su habitación el origen de aquella voz tan familiar, tembló violentamente, respirando con dificultad mientras se apoyaba contra la pared. ¿Dónde? Pensó con un sollozo. No. 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 Estás solo, está bien, estás solo, no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso. Repetía mentalmente, intentando acallar una cacofonía infernal de recuerdos que resurgían mientras chocaban inquietantemente con una nueva pesadilla. Ben, balanceándose febrilmente, se golpeaba la espalda contra la pared. Cada golpe contra los ladrillos era tan fuerte que lo dejaba sin aliento con un breve resoplido, sacudiendo la cabeza hacia adelante. No pienses, no pienses, no pienses. Se inquietó con urgencia mientras el balanceo encontraba un ritmo cómodo. Con el movimiento constante y repetido, la inquietud de Ben comenzó a desvanecerse, solo para ser reemplazada por una abrumadora sensación de suciedad. Ben estaba sucio, por todas partes. Le hacía sentir náuseas y se le erizaba la piel. Tragando saliva mientras se acercaba a su mesita de noche, el adolescente se echó varios chorros de desinfectante de manos en la palma de la mano y comenzó a aplicárselo en el cuerpo con un frenesí desenfrenado. Repitió el ritual una y otra vez hasta que la inquietante sensación desapareció. Cuando por fin Ben se sintió más consciente de sí mismo, con la nariz ardiendo por el penetrante olor del alcohol en gel, miró la hora. Las 3:57 am. Con un suspiro, el adolescente se resignó al insomnio, sin ganas ni posibilidades de volver a intentarlo. En lugar de eso, encendió la lámpara de lectura de su mesita de noche y cogió uno de los muchos libros apilados desordenadamente por la habitación con dedos aún temblorosos. Esto siempre pasaba la noche anterior y la noche después de la terapia, pensó Ben mientras hojeaba las páginas. No siempre era tan malo, pero siempre pasaba. Deseaba que su madre dejara de obligarlo a ir. No ayudaba, solo empeoraba las cosas.
Tras localizar el último pasaje leído, Ben se recostó en las almohadas. Hija de Lord Grenay. No, Ben negó con la cabeza, repitiendo la frase. Hija de... No. Era tan exasperante que no lograba que su voz interior se equiparara a la de la reina gata salvaje Tsarmina. Hija de Lord Ojos Verdes. ¿Quién dijo que eso debía estar entre mis títulos? Leyó finalmente, acertando, con una sonrisa desdeñosa formándose mientras esperaba con ansia el merecido karma que le esperaba a Sled. Rápidamente sumergido en el mundo fantástico que Brian Jack tejió, el adolescente se perdió en las intrigas y ambiciones de gatos diabólicos, alimañas traicioneras y una improbable banda de héroes rebeldes. Las horas transcurrían y el adolescente, que devoraba con voracidad la palabra escrita, fue tomado por sorpresa hasta que el melódico timbre de su alarma sonó levemente en su teléfono. Cerrando el libro, Ben miró a su alrededor con una mirada adormilada mientras el mundo del bosque de Mossflower se desvanecía, dejando solo la previsible aburrimiento de su habitación. Extendiendo la mano, desbloqueó su teléfono y apagó el reloj antes de estirar sus delgadas extremidades con un bostezo. Habiendo olvidado casi por completo el ataque de terror que lo había despertado, el adolescente se arrastró fuera de la cama y se dirigió al baño. Tras desinfectarse de nuevo al regresar, Ben hizo su cama con una precisión casi militar, antes de meterse el libro bajo el brazo y dirigirse a la cocina. Allí empezó a preparar un café para su madre, colocando el azúcar y la crema junto a la máquina. Él tomaba sus medicamentos y disfrutaba de un vaso de agua fría cuando ella entró, arrastrando las pantuflas por el suelo mientras se recogía el pelo en una coleta. «Buenos días», bostezó. «Buenos días». Ben sonrió. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras se servía una taza de la bebida humeante. «Como Rip Van Winkle», mintió Ben con lo que esperaba fuera una risa alegre y convincente mientras rebuscaba en el armario buscando una sartén. «¿Quieres huevos?». «Está bien, puedo hacerlo, cariño», dijo la mujer en un tono apagado, mientras se estiraba para tomar la sartén que él acababa de sacar. «Lo sé, solo me estaba ofreciendo». Ben asintió y continuó con lo que estaba haciendo. Con el rabillo del ojo, el adolescente vio a su madre dudar, como si dudara si decir algo o no, pero lo pensó mejor. «Claro, me encantarían unos huevos». Haciéndole señas para que se sentara, el niño rompió los huevos de gallina sin fecundar en un tazón, revolviéndolos con un tenedor hasta causar náuseas. Convencido de que si todos supieran exactamente de dónde provenía su comida, el debate sobre adoptar un estilo de vida vegano se volvería irrelevante, vertió la masa amarilla en la sartén, donde rozó la capa inferior, solidificándose casi al instante. Revolviendo la masa con una espátula, Ben puso un poco de pan en la tostadora y sacó la margarina. «¡Tada!», exclamó, entregándole el plato al terminar. Su madre aplaudió antes de tomar la comida. Tras lavarse bien las manos, Ben se preparó un tazón de granola y lo llevó al sofá, donde se sentó junto a su madre. Comieron en silencio mientras veían las noticias. «Parece que la economía está en crisis», comentó la mujer, rompiendo el silencio al cabo de un rato. «¿Cuándo no?», bromeó Ben, antes de añadir. «De hecho, es una estratagema muy astuta convertir esta caída marginal de la estabilidad fiscal en un tema tan polémico, dados los proyectos de ley que se intentan aprobar. El Congreso está en plena ebullición, y no para bien», dijo, señalando con la cuchara. «¿En serio?», reflexionó su madre, mirando a su hijo, impresionada. «¿Cómo te mantienes informado?». Ben se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. «Leo. Además, tengo que estar al día con la actualidad, podré votar en un par de años y no quiero arruinarlo todo». «No lo harás», dijo la mujer sonriendo cariñosamente. Después de comer, Ben se puso a lavar y secar los platos, guardándolos cuidadosamente en sus lugares correspondientes mientras su madre se vestía. Sin ningún sitio a donde ir ni nada más que hacer hasta la tarde, se acomodaron en la sala. Sophie con su sopa de letras y la tele, y Ben con su libro. Los dos pasaron el día. Finalmente, cuando llegó la hora, se subieron al coche y se dirigieron a la consulta del terapeuta de Ben. Tras registrarse y una breve espera, el adolescente se encontró incómodo en la silla, sintiéndose como siempre ante un pelotón de fusilamiento, solo que no tuvieron la decencia de vendarle los ojos. «Es una zorra», pensó el adolescente al verla tomando notas mientras se tocaba la riñonera para tranquilizarse, comprobando mentalmente su contenido. Solo para arrepentirse de haberlo pensado inmediatamente después. «Irás al infierno», pensó, «te mereces ir al infierno, eres una persona terrible y todo el mundo lo ve». Se criticó a sí mismo. «Ben», dijo el doctor Warner, interrumpiendo su hilo de pensamiento.
Te estás autocontrolando otra vez, ¿verdad? Lo sé porque empiezas a murmurar para ti mismo y no dejas de mirar por encima del hombro como si tuvieras que estar listo para huir de algo. Está bien, Ben, tus pensamientos son tuyos, como tu cuerpo es tuyo. Tú tienes el control. Apartando la mirada de ella, el adolescente se movió en su asiento, comenzando a sentirse angustiado por hacia dónde creía que se dirigía esto. Sé que esto es difícil para ti, Ben. Debes sentir que tienes que empezar de cero desde que el Dr. Anson se jubiló, pero llevas un tiempo viéndome y me gustaría que hubiéramos desarrollado algo de confianza entre nosotros, sonrió la mujer. Y estoy segura, como probablemente te explicó, de que, por mucho que progresemos, no durará, y no podrás encontrar maneras mejores y más sanas de afrontar las cosas hasta que hablemos y superemos el trauma de raíz. Ben, ¿me escuchas? Preguntó inclinándose hacia adelante, intentando mirarlo a la cara mientras él se daba la vuelta. No quiero hablar más, murmuró el niño. Ben, está bien, te lo prometo. Podemos empezar poco a poco. No tienes que contarme nada importante, solo algo pequeño, solo dime cómo te hizo sentir, no quiero hablar. Espetó, doblando las rodillas contra el pecho. Dijiste que debería practicar establecer límites saludables, no me siento seguro y griega. Límites saludables, interrumpió la mujer con suavidad y tono ligero. No significa aislarte de todos y alejar a quienes solo están aquí para ayudarte. Ben, estás a salvo, este es un lugar seguro, es. Pero no me siento seguro, dijo con la voz entrecortada. Y no quiero hablar de ello. Vale, está bien, dijo la mujer, levantando las manos en señal de rendición mientras el desinfectante salía de la bolsa. Bueno, hablemos de algo diferente, empezó, intentando un enfoque alternativo. Es la primera semana de vacaciones de verano, ¿vas a quedar con tus amigos? Ben meneó la cabeza. ¿Qué planes tienes? ¿Algún plan importante? ¿Vas a ir a ver a tu papá? No sé. Bueno, ¿hay algo que quieras hacer, algo que te entusiasme? Preguntó el médico, observando cómo, con el cambio de tema, Ben se volvía menos a la defensiva y su postura corporal menos rígida. Estoy esperando con ansias el programa de lectura de verano en la biblioteca, murmuró. ¡Qué emocionante! ¿Ya elegiste algún libro nuevo o te quedas con tus favoritos? Preguntó, señalando el tomo que había traído. Podría probar algo diferente, pero hay algunos autores que realmente me gustan, admitió mientras agarraba el libro. La familiaridad puede ser buena y puede brindar estabilidad. Sí. Ben asintió intentando apresurar las cosas, esperando que ella dejara de hablar. ¿Eso es todo? ¿Solo quieres quedarte en casa leyendo libros todo el verano? Eso es todo. ¿No te apetece ir a divertirte? ¿Hacer algo emocionante en tu tiempo libre? ¿Salir de tu zona de confort y cambiar de aires? Preguntó, meneándose en el asiento. ¿Y vivir algunas aventuras? Puedo vivir 100 aventuras diferentes en 1000 mundos distintos desde la comodidad y seguridad de mi hogar, dijo Ben, mirándola con exasperación, con un tono que enfatizaba la finalidad de la conversación. Sí. Eso es exactamente lo que quiero hacer con mi verano. Muy bien, suena divertido. Dijo el Dr. Warner con tono positivo antes de levantarse. Creo que ya es hora si quieres salir temprano y pedirle a tu mamá que venga a hablar conmigo un momento. Ben se levantó y salió al vestíbulo, haciendo un gesto con el pulgar por encima del hombro cuando su madre levantó la vista de su asiento, expectante. Toma, te toca, dijo, caminando hacia el otro lado de la sala, donde no podía oír lo que hablaban, y sacó su libro, con la pierna rebotando ansiosamente por los nervios residuales, intentando con todas sus fuerzas no pensar en lo que estaban discutiendo. ¿Cómo te sientes? Preguntó Sophie mientras salían del estacionamiento. Está bien, respondió, aunque en realidad se sentía agotado emocional y físicamente. ¿Tienes hambre? ¿Podemos parar a comer algo? He oído que Burger King y Carl's Jr. ahora tienen hamburguesas veganas. Dijo entusiasmada, intentando darle un codazo, pero él estaba sentado justo fuera de su alcance. Ben hizo una mueca al pensar. Comeré cuando lleguemos a casa. Hubo unos minutos de silencio antes de que la mujer volviera a intentarlo. ¿Qué tal su guay? Son solo verduras frescas, y puedes ver cómo las preparan. El adolescente pensó un momento. Odiaba ser tan difícil, sobre todo cuando su madre se esforzaba tanto. Simplemente lo inquietaba. Lejos de convencerse, aceptó el acuerdo por el bien de su madre. Estaban entrando en la calle principal junto a la clínica cuando sonó su celular. Ben notó el cambio gélido en su voz al contestar. Aquí, Ben, soy tu papá. Olvidaste volver a activar el timbre.
Hola. Dijo Ben poniéndose el dispositivo en la oreja. Hola, chaval, solo quería llamarte para ver cómo te fue. ¿Estás bien? Dijo la voz esperanzada de su padre al otro lado de la línea. Estoy bien, respondió Ben. Bien, bien, dijo el hombre con un tono forzado y desenfadado, lo que le provocó un nudo en el estómago a Ben. Sabía que su padre se esforzaba tanto como su madre, pero no sabía qué decir ni cómo comportarse con su hijo, por mucho que quisiera arreglar las cosas. Por eso aceptó un trabajo en otro estado. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Lo de siempre, leer y esas cosas. ¿Y tú? Le preguntó Ben, viendo pasar otros coches por la ventana. Charlaron distraídamente hasta que entraron en el aparcamiento del local. Padre e hijo acordaron una videollamada más tarde, antes de que Sophie y Ben salieran del coche. Después de hacer el pedido, una tímida solicitud al empleado para que se cambiara los guantes y una propina considerable por parte de su madre para alentar el cumplimiento, los dos regresaron afuera para comer en lo que Ben sintió que era un ambiente más limpio y controlado. Sabes que también estoy aquí, si alguna vez quieres hablar, dijo la mujer, limpiándose la boca con una servilleta y observando a su hijo de reojo. Y si te despiertas en mitad de la noche, y tienes miedo, estoy al final del pasillo. Sí, mamá, dijo Ben tras una pausa. Lo sé. Carraspeando al oír el pitido de su teléfono del trabajo, la mujer evaluó rápidamente el memorando recibido antes de soltar un suspiro. Tengo que ir a buscar unas cosas a la oficina. ¿Te importaría acompañarme? Ben negó con la cabeza. Sentado justo afuera del gran edificio de cristal y hormigón, con la inscripción Masrani Global en letras brillantes y llamativas en la parte superior, el adolescente volvió a estar absorto en su libro, tanto que el paso del tiempo no le importó hasta que la sensación de caer lo sorprendió cuando la puerta en la que había estado apoyado se abrió sin previo aviso. Girándose asustado, observó la cálida expresión en el rostro del señor Masrani mientras le sonreía, y los ojos rojos y llorosos, y el rímel corrido que llevaba su madre justo detrás de él. Ben, ¿qué tal? Preguntó el hombre con una amplia sonrisa. ¿Te gustó la consola que te regalé por Navidad el año pasado? Ese sí, mintió Ben rápidamente, doblando la página, pero ni siquiera recordaba si la había sacado de la caja. ¡Qué maravilla! Sabía que te gustaría. Vamos, sal del coche. Dijo, haciéndole señas al adolescente para que lo siguiera. Acompáñame y cuéntame cómo has estado y qué hiciste para hacer llorar a una mujer tan guapa. Ben se desabrochó el cinturón de seguridad, salió del vehículo y cerró la puerta, preocupado por las circunstancias desconocidas en las que se encontraba. ¿Tu madre te quiere mucho, Ben, lo sabes? Preguntó el multimillonario, rodeándolo con el brazo, hasta que su madre expresó su incomodidad, para gran alivio de Ben. Lo sé, dijo Ben, preguntándose a dónde llevaría esto mientras entraba al edificio y subía a un ascensor. Entonces, ¿por qué llego a la oficina y la encuentro llorando? Ben, mírala, mira a tu madre. ¿Hay algo más valioso en el mundo que una madre? Preguntó el señor Masrani mientras Ben miraba a su madre, quien parecía intentar disculparse con la mirada. Supongo que no, coincidió Ben, abrumado por la repentina culpa por lo que le había hecho pasar, y se llevó la mano a la riñonera en busca de consuelo. ¿Por qué someterla a este estrés? Dice que está preocupada por ti, que quiere que hagas amigos, que dejes de tenerle miedo a todo. El hombre continuó señalando hacia el espacio reducido del ascensor. Estoy de acuerdo, ¿de qué tienes que tener miedo? Eres joven, tienes toda la vida por delante, aprovéchala. Ben sabía que el señor Masrani solo intentaba ser amable y que le gustaban mucho los niños. Desde que su madre se había convertido en una de sus asistentes ejecutivas, el hombre había descartado el cumpleaños de Ben y se aseguraba de enviarle regalos para la ocasión. El niño recordó que hacía unos meses, su madre, desesperada, tuvo que reorganizar la agenda del señor Masrani y contactar a todos sus socios comerciales para posponer ciertas reuniones. Después de que Ben hiciera un comentario sarcástico, Sophie le espetó con enfado, informándole que la esposa del señor Masrani acababa de sufrir otro aborto espontáneo, esta vez a finales del trimestre. Vergonzosamente, nunca había hablado mal de él desde entonces, sintiéndose igualmente culpable por no haber sido lo suficientemente amable con los regalos que le había hecho. Quería enseñarte esto, le informó el hombre al salir del ascensor. Al acercarse a una gran mesa en el centro de la enorme oficina, Ben observó la maqueta de la casa del árbol más grande que jamás había visto. Se llama Campamento Cretácico, sonrió el hombre con orgullo.
Es un campamento de verano de aventura, donde los niños pueden ser niños, hacer amigos, vivir aventuras y ver dinosaurios de cerca, algo que no se puede hacer en el parque. Como decía mi amigo John Hammond, no escatimamos en gastos. ¿Y cómo le fue? Comentó Ben antes de poder procesar lo que decía. Lo siento, se disculpó apresuradamente, condenándose mentalmente al ver que la sonrisa del señor Masrani se desvanecía. Está bien, dijo Masrani, restando importancia al comentario. ¿Y qué opinas? Parece divertido. Sonrió Ben con la esperanza de enmendarse. Bien, me alegra que pienses así. ¿Qué te parecerían 8 semanas de lo más divertido de tu vida? Preguntó el hombre. ¿8 semanas? Preguntó Ben, sin comprender cuál era su papel en la discusión. Sí, estoy haciendo una prueba en el campamento Cretácico este año antes de que empiece el próximo verano. Quiero que todo salga perfecto. Así que espero un informe completo cuando regreses, ¿entiendes? Y Sophie, quiero que te tomes unas semanas libres, que te relajes y que te cuides, con paga, por supuesto. Tiempo y medio incluso por todo lo que haces por mí. Llámalo unas vacaciones extra, dijo la figura poderosa mientras rodeaba la mesa, observando el diagrama desde todos los ángulos con atención. Volviéndose hacia su madre con una mirada suplicante, Ben juntó las palmas de las manos, rogándole en voz baja que no lo obligara a irse. Aún con lágrimas en los ojos, la mujer apretó los labios formando una línea firme y negó con la cabeza. Te hará bien, y no podemos negarnos, susurró antes de ir a su jefe. ¿Verdad que es emocionante, Ben? Preguntó. El adolescente los miró con una nerviosa sensación de devastación, con el estómago repentinamente lleno de piedras mientras sacaba su desinfectante y comenzaba a cubrirse las manos con el líquido que se evaporaba rápidamente. Capítulo 7. Roxie. CC día 1, respirando profundamente el aire salado del mar, Roxie observó la salida del sol, tiñendo el cielo de un delicado rosa justo antes de que la imponente estrella irrumpiera victoriosa en el horizonte. Se protegió los ojos con la mano mientras la luz, que brillaba y danzaba sobre las olas, la iluminaba con su resplandor. Mientras tomaba un generoso sorbo de su vaso de papel, la mujer agradeció haber decidido ir al parque principal a tomar un café elegante antes de empezar el día. Los servicios y las recompensas para empleados sin duda tenían sus ventajas, pensó, saboreando la crema ligeramente azucarada que se balanceaba en forma de espuma flotando justo debajo de la tapa. Tras despertarse mucho antes de lo habitual, Roxie no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Después de toda la rígida organización y la espera, los contratiempos y los horarios acelerados, por fin había llegado el día. Bajó del capó de la camioneta, volvió al asiento del conductor y arrancó el motor. Conduciendo por el camino de tierra, ya estaba planeando el día que le esperaba mientras regresaba al campamento. Una vez allí, la consejera principal se puso manos a la obra para asegurarse de que todo estuviera impecable y al estilo de Bristol. Desde recorrer la espaciosa casa del árbol, inspeccionar cada centímetro para comprobar su limpieza y asegurarse por partida doble de que la cocina estuviera bien surtida de refrigerios y alimentos básicos, hasta revisar la presión de los neumáticos y la gasolina del jeep, y llamar con antelación para confirmar el horario de atraque del barco, se dedicó a asegurar las escotillas y a prepararse para cualquier imprevisto. Mientras pulía los prismáticos de observación en el balcón norte, la mujer sintió una oleada de orgullo al observar el entorno. No parecía que hubiera pasado tanto tiempo desde que se esforzaba en la universidad, a medio camino de su licenciatura en Magisterio y Educación, cuando, como la habían criticado a lo largo de su carrera académica, se sintió inquieta. Cambió de rumbo inesperadamente y, para sorpresa de todos, se dedicó a la zoología, con un enfoque en la biodiversidad y la conservación. Tras graduarse con excelentes calificaciones, Roxie consiguió un trabajo en el zoológico de Whitnade sin problemas. Allí pasó los siguientes años cuidando una variedad de animales en el enorme parque que se extendía por 600 hectáreas y albergaba más de 3.600 especies diferentes. Era maravilloso. Cada día era una nueva aventura. Los animales tenían sus propias peculiaridades y personalidades, la emocionante emoción de manipular un gran felino o la humildad del toque suave de un elefante africano. Sin embargo, con el tiempo se corrió la voz de que había vacantes en el legendario zoológico que acabaría con todos los zoológicos, Jurassic World, y, sumida en el frenesí, Roxie, como probablemente cualquier otra persona del planeta que trabajara en cualquier campo remotamente relacionado con los animales, solicitó el puesto. Para su disgusto, la mujer fue rechazada.
Aún así, lejos de darse por vencida, Roxane se mantuvo atenta y no se dejó disuadir, centrándose mientras tanto en liderar un programa de divulgación y educación en las escuelas locales. Entonces, cuando el otoño pasado empezó a circular el rumor de un campamento de verano de Jurassic World en marcha, vio su oportunidad. Aunque otros rechazaron la perspectiva, Roxie, que consideraba que, dadas sus credenciales y experiencia, estaba excepcionalmente cualificada para el puesto, que era a la vez niñera, maestra y domadora de leones, se lanzó a la pista, como dicen, y para su sorpresa, consiguió el trabajo. Estaba sentada a preparar tostadas y mermelada cuando Dave, su compañero en esta locura, entró en la cocina, justo a tiempo para la mala noticia. Balanceando la cabeza al ritmo que solo él podía oír, el hombre tamborileaba sobre cada superficie que pasaba, claramente asistiendo a un concierto mental mientras tarareaba una canción. Roxie Ro, ¿qué te pasa? Sonrió radiante, haciendo girar peligrosamente una taza en su dedo índice mientras con la otra mano encendía la cafetera. La mujer lo miró fijamente desde su asiento. Buenos días. ¿Cómo va todo? Dijo cambiando el tono. La primera impresión de Dave, pensó Roxie mirándolo con detenimiento a través de las pestañas, no fue la mejor. Si bien trabajaba duro, el hombre parecía falto de motivación y tenía la irritante costumbre de pensar en todos como su mejor amigo, y que podía salir airoso de cualquier situación con su encanto. La verdad es que no está bien, suspiró Roxie mientras revisaba su itinerario y anotaba diversas actividades mientras releía el correo electrónico, con el teléfono en una mano y la tableta en la otra. No tengo ni idea de lo que haremos el segundo día. El envío nunca llegó. Al parecer, hubo un problema con el esquisto. Ah, es sedimentario, querida Roxie. Deberíamos posponer la actividad hasta más tarde si tenemos tiempo. Dijo el hombre, riéndose de su propia broma, mientras se sentaba a la mesa frente a ella. Dios mío, dijo la mujer sonriendo a pesar suyo. Era terrible. Ni siquiera eres tan ingenioso, espero que te des cuenta. Sigo pensando que soy genial. Incapaz de contener la risa, Roxie cruzó los brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza en ellos, dejando que la risa se derramara mientras el estrés se disipaba. Cuando por fin levantó la vista, el hombre estaba bebiendo a sorbos, sonriendo como si acabara de ganar un juego que ella desconocía que estaban jugando. Estoy seguro de que lo resolverás, añadió Dave, reclinándose en su silla. Tras varios minutos de inquietarse y adular el horario, y varios intentos fallidos de contactar con alguien del laboratorio de genética, Roxie no tuvo más remedio que dejar a Dave en el muelle, por si el barco llegaba antes de que pudiera regresar y encargarse de todo ella misma. Encontrando a alguien con quien hablar en persona, la mujer por fin pudo resolverlo todo, con confianza y alivio, cambiando su agenda del tercer día por la del segundo. Para entonces, esperaba que llegara el envío y pudieran disfrutar de un pequeño descubrimiento paleontológico con los campistas. De vuelta a toda velocidad al puerto, Roxie derrapó y frenó el vehículo. Disculpen la tardanza. Bienvenidos, campistas. Soy Roxie, la consejera principal del campamento Cretácico, sonrió, bajando y dirigiéndose hacia el grupo de adolescentes reunido. Sin embargo, la forma en que la miraban la hizo preguntarse qué les habría dicho Dave en su ausencia. Mientras el hombre le daba un breve resumen de lo que les esperaba, Roxane echó un buen vistazo a sus protegidos. Brooklyn, a quien conocía por su fama en internet, y Roxie tuvo que admitir que el rosa se veía mejor en persona, estaba ocupada filmando. Darius y Sammy parecían ansiosos por empezar, algo que a todos los consejeros les gustaba ver. Yasmina se apartaba del grupo con expresión preocupada, con los brazos cruzados. Luego estaba la incorporación de última hora a la lista, lejos del arrogante niño rico que esperaba cuando el señor Masrani la contactó para pedirle un favor personal. Ben, que olía a vómito, se abrazó el estómago mientras señalaba nervioso que solo había 5 campistas donde deberían haber estado 6. Tiene razón, nos falta uno, anunció Dave, todo un matemático. Entonces, como si el destino lo hubiera predestinado, un helicóptero negro descendió del cielo. Hablando del diablo, murmuró la mujer mientras el arrogante niño rico que había predicho sin pensar salía con una sonrisa ostentosa y bastante bravuconería. Sorprendido por una bolsa de lona voladora, el consejero la atrapó y se la lanzó con fuerza a su dueño, derribándolo. Bien, vámonos. No creo que tengas permiso para hacer eso, susurró Dave mientras ambos observaban a Kenji con levantarse y sacudirse el polvo. Encogiéndose de hombros, la mujer subió de un salto a la camioneta, con los niños subiendo en la parte trasera. Esto va a ser divertido, le sonrió al hombre mientras subía a su lado.
Al pasar por la puerta, miró por el retrovisor y observó con alegría las expresiones de asombro y asombro de los niños. «Bienvenidos al campamento Cretácico», exclamó Dave con entusiasmo. La mujer decidió no decirle que los niños probablemente no lo oían tan bien como él creía, y le dio su oportunidad. Una repentina mancha verde cruzó la carretera, sorprendiendo al conductor. Al frenar, Roxy sintió que el jeep perdía tracción y patinaba ligeramente en la tierra suelta. Al girar, compensó la situación, deteniéndolos de forma segura, aunque abrupta. Mientras los adolescentes preguntaban con preocupación qué estaba pasando, los consejeros se adentraron entre la maleza en busca de lo que estaban seguros era un compi, pero sabían que más valía prevenir que curar. Un repentino chillido desde la parte trasera de la camioneta le indicó a Roxy que la habían engañado. Tras sacar una sábana del asiento trasero, la mujer atrapó hábilmente a la diminuta criatura mientras intentaba escapar. «Te pillé». Sonrió, emitiendo un suave sonido de silencio, sintiendo los poderosos músculos del animal mientras giraba y se retorcía con todo su cuerpo intentando escapar. «Está bien, niños, acérquense», dijo lentamente, arrodillándose. «Este es el momento perfecto para tener una experiencia personal con una de nuestras especies más numerosas del parque. Vengan, siéntense», los animó mientras Dave traía una pequeña jaula para el animal. «Esto es, un Compsognathus vivo y de verdad», interrumpió Darius con asombro mientras se formaba un semicírculo alrededor de Roxy. «Muy bien, Darius», asintió lentamente, descubriendo al animal. Manteniendo el cuerpo bajo su brazo derecho, la experta cuidadora lo sujetaba firmemente por las patas, mientras que con la mano izquierda sostenía su cabeza, rodeando su hocico con los dedos para evitar que lo mordiera. La forma en que el dinosaurio empujaba y se retorcía bajo su agarre le recordaba las demostraciones de boas que solía hacer en Whipsnade, solo que con menos agarre. El primer fósil de Compsognathus fue descubierto en Alemania en la década de 1850, el segundo no se descubrió hasta un siglo después, ese fue en Francia. La interrumpió el excitado chico de la sudadera amarilla. «De nuevo bien», Darius asintió la mujer, perdiendo por un instante su voz de guía turística. «El nombre ate pequeño viene de palabras griegas, compsos y natos, y significa mandíbula elegante», exclamó el niño con entusiasmo. «Son principalmente carroñeros como los coyotes y los buitres, pero», dijo Roxy en voz alta, interrumpiendo al niño y retomando la lección improvisada. «Se sabe que cazan lagartijas y pájaros. También se ha confirmado un caso de un grupo de Compsognathus atacando a un ser humano. ¿Te gustaría dar la clase, Darius?» Roxy sonrió, emocionada de tener a alguien tan entusiasta entre su primera generación de campistas. Una mirada de vergüenza se dibujó en su rostro mientras miraba a los otros adolescentes. «No», dijo. «Lo siento». «No te preocupes, sigue así», intervino Dave desde el lado de Roxy. «Seguro que tienes futuro aquí. Me refiero a esa pasión. Sin duda te llevará lejos». «¿Está sangrando?», preguntó Ben con voz tímida desde donde se encontraba, lejos del lugar donde los demás estaban agachados. Roxy miró al animal con preocupación antes de que el chico volviera a hablar. «Justo ahí, en el cuello», explicó, señalando la zona bajo su barbilla. «Ah, ¿eso? No. Es perfectamente natural», dijo la mujer con alivio. «Esa marca roja en la garganta de este pequeño Compsognathus indica que está cambiando de sexo de hembra a macho. Es un proceso biológico conocido como hermafroditismo secuencial. Y en el caso del cambio de hembra a macho, se llama protoginia», explicó sonriendo ante las miradas de interés y la ligera confusión de los niños. «Es un rasgo común en las plantas, pero más raro en los animales», continuó. «Este cambio se observó en los animales del parque original y el fenómeno se atribuyó a la adición de ADN de rana a la secuencia genética. Ahora, sin embargo, sabemos que es un proceso bastante común en muchas especies de dinosaurios y probablemente les ayudó a sobrevivir en condiciones muy desfavorables cuando no había suficiente diversidad genética. Y como todos los animales del parque comienzan su vida como hembras, de vez en cuando encontramos un par de estos ejemplares. Los dinosaurios dicen derechos de las personas trans». Rió Sammy, inclinándose hacia adelante para tener un mejor ángulo con su teléfono. «Sí, supongo que sí», asintió Roxy, forcejeando para sujetarse mientras el compi arqueaba el lomo sin previo aviso. «¿Y ahora quién quiere tocar a esta preciosa dama antes de que la meta en la jaula?». Al instante, las manos se extendieron para tocar el costado del animal agitado que siseaba y piaba furioso. «Vamos, ven a probarlo».
Veo que ya tienes desinfectante de manos. Puedes tocarla y lavarte enseguida. No, gracias, dijo mientras subía de nuevo al camión frotándose las manos furiosamente. Rugido. Kenji gruñó con fuerza al oído de Roxy mientras se filmaba asustando a la inocente criatura que casi se libera intentando escapar de él. Kenji. Gritó Roxy mientras el adolescente le chasqueaba los dientes en la cara al compi. De pie, lo miró con aire de advertencia, frunciendo el ceño. No da tanto miedo, murmuró, mientras Darius preguntaba. ¿Cómo evitan que los dinosaurios, tengan crías si pueden cambiar de género así? Quiso saber mientras los consejeros metían al dinosaurio en la caja. Bueno, comenzó Roxy antes de que Dave la interrumpiera. Cuando se transforme por completo en él, les van a dar un pequeño tijeretazo, dijo, haciendo un gesto de tijera con los dedos. Ay, tengo razón, chicos. Rió. Aunque, a diferencia de los mamíferos, tanto los reptiles machos como las hembras, como los dinosaurios, llevan sus, órganos reproductivos dentro del cuerpo, sigue siendo mucho más fácil y menos invasivo médicamente determinar si un macho es hembra, dijo la mujer, siguiendo con cuidado la línea de un tema delicado. Oh, genial. El chico asintió mientras subía a la caja del camión, con la cara pegada al cristal mientras veía cómo cargaban el compi en su pequeña jaula en la parte trasera. ¿Llamaste por radio para que te recogieran? Preguntó Roxy tras el volante mientras todos subían. Claro que sí. Dave asintió, sin dejar de tamborilear una canción desconocida contra el tablero. Por favor, deja de hacer eso. Una vez asegurado el animalito, Roxy se dirigió a la casa del árbol, que por primera vez en su vida estaba llena de vida. Maletas y bolsas de lona estaban tiradas desordenadamente. La mujer observaba divertida cómo los niños corrían por el interior del enorme edificio, intentando asimilarlo todo de golpe. Pura anarquía. Ahora, no olviden que quiero a las chicas en la sala de los estegosaurios. Chicos, ustedes duermen al otro lado del pasillo, en la sala de los saurólofos, les gritó. Y por favor, recojan lo que ensucien. Añadió después de pisar tótopos que no podía creer que hubieran tenido tiempo de localizar y empezar a comer, y mucho menos de derramarlos por todas partes. Este lugar es enorme. Gritó Sammy al entrar por un par de puertas dobles. ¡Ay, cuidado! Espetó Yasmina, que estaba al otro lado, con una mano en la frente, donde el roble había rebotado con fuerza. El hielo está en el congelador, dijo la consejera principal poniendo los ojos en blanco, ignorando tanto el comentario sarcástico del atleta como las fervientes disculpas de Sammy. Al doblar una esquina, la mujer se detuvo en seco, casi provocando un choque ella misma cuando Dave salió de una habitación abandonada, rodeándole los hombros con el brazo a Ben, mientras le explicaba que nadie tendría su propia habitación. El chico parecía enfermo, como si se hubiera tragado una caja de babosas, y ella se preguntó brevemente si estaría a punto de vomitar de nuevo, antes de decidir que, incluso si lo hiciera, Dave estaba más que capacitado para manejar la situación. «Atención, campistas», gritó Roxane desde el desván, sobre la sala principal. «Necesito que todos elijan una litera, pongan su mochila encima y nos reunamos aquí en 10 minutos para una pequeña película de presentación antes de que empiece la verdadera diversión», anunció. Se oyó un gruñido colectivo, pero al cabo de un momento todos empezaron a recoger sus cosas y a caminar por el pasillo. «Este es un campamento de aprendizaje», gritó Kenji a viva voz durante la película que describía las diversas actividades que se realizarían durante su estancia de 8 semanas. «Sí, Kenji, esto es un campamento de aprendizaje», gritó Roxy exasperada desde su asiento al fondo del pequeño auditorio, desde donde los veía claramente a los 6. «Cálmate o tendré que reiniciar la película y no tendremos tiempo de subirnos a la tirolesa antes de cenar». «¿Tirolesa?», dijo un coro de voces emocionadas, mientras los niños se giraban para mirarla. Sonriendo, Roxy habría mentido si hubiera dicho que no esperaba esa misma reacción. Poco después, todos estaban de pie en lo alto de una gran torre, en el crepúsculo creciente. Roxy escuchaba divertida mientras Darius nombraba rápidamente varias especies de dinosaurios mientras la manada regresaba a sus recintos. Habiendo olvidado, por un instante, lo verdaderamente maravilloso que era Jurassic World, la mujer se encontró apoyada en la barandilla, contemplando la escena con aire soñador y romanticismo. Los dinosaurios caminaban sobre la tierra una vez más. Era fácil olvidar el gran logro que representaba cuando se veía principalmente a los pequeños lagartos, representantes de la clase que lograban escabullirse día tras día, pero ver a los gentiles gigantes paseando devolvía la magia.
De verdad lo había logrado, pensó al ver a los grandes animales moviéndose pesadamente a lo lejos. Era hermoso. Basta de bromas, dijo Dave, interrumpiendo sus reflexiones. Es hora de la fiesta en la tirolesa. Roxy no pudo evitar poner los ojos en blanco. Dave era solo un niño grande, pensó al ver cómo hacía que el niño, claramente el más aprensivo de toda la situación, fuera el primero en pasar. Sinceramente, si hubiera sabido que también tendría que cuidarlo, habría pedido un aumento. Al descender la última, la mujer sintió el viento en el pelo y un mareo de mariposas en el estómago. ¡Guau! Gritó con fuerza, extendiendo los brazos como si pudiera volar, antes de echar la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados. Esto era el nirvana, pensó, dejándose llevar por el viento. Lo siento, Ben, pensé que todas tus alergias y restricciones dietéticas se habrían tenido en cuenta antes de que llegaras. Roxy se disculpó mientras todos cenaban. La próxima vez, di algo. No intentes hacer una ensalada con ingredientes de hamburguesa, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió antes de añadir. Y está bien, me gusta la mantequilla de cacahuete con mermelada. Sonrió levemente. ¡Ay! Deberías probarlo a la parrilla, exclamó Sammy, levantándose a medias de la silla mientras hablaba con energía. Está buenísimo. Solo tienes que dejar que se enfríe un minuto antes de comerlo o te quemarás la cara con la lava de mantequilla de cacahuete. Creo que pasaré, dijo el chico con cara de disgusto. Qué bien suena, dijo Brooklyn, quien estaba ocupada editando todo lo que había filmado ese día, sin levantar la vista. A mis espectadores les encantaría el reto de la mantequilla de cacahuete caliente. ¿No es un poco peligroso? Se burló Yasmina desde el otro lado de la mesa, picoteando sus papas fritas. ¿Y si mandas a un niño al hospital o algo así? Dios mío, era solo una broma, respondió Brooklyn con un dejo de desprecio en el tono. Ya basta, señoras, interrumpió Roxy, mirándolas una por una. Ahora tenemos que repasar algunas reglas básicas. El toque de queda es a las 8, las luces se apagan a las 9 en punto, y quiero decir en punto, a menos que Dave o yo les den permiso expreso, a menos que yo les diga lo contrario, dijo, pensándolo mejor al mirar a su compañera. ¿Qué? Preguntó herido, con la boca llena por el contenido de la hamburguesa derramándose. Lo digo en serio, es por su seguridad. Estamos en una jungla llena de dinosaurios. Mantengan siempre la distancia o podrían resultar gravemente heridos, o incluso algo peor, dijo la mujer, asegurándose de mirar a todos los campistas a los ojos para enfatizar su punto. También hay una cesta junto a la puerta principal. Cuando salgamos a hacer nuestras actividades diarias, tengan la amabilidad de dejar sus celulares ahí. La mesa estalló en fuertes quejas. Roxy esperó a que se calmara el ruido antes de continuar. Con la excepción de Brooklyn. ¿Qué? Gritó Darius. No es justo. Quiero tomar fotos, yo, lo siento, amigo. Deberías haber traído una cámara desechable. Dave se encogió de hombros. ¿Qué es una cámara desechable? Preguntó el niño confundido. ¿De verdad soy tan viejo? Murmuró el hombre mientras miraba su comida antes de darle otro bocado vigoroso. ¿Qué puedo decir? Suspiró Roxy. Está en su contrato. Debe ser genial ser famoso, se burló Yasmina. Espera, ¿te pagan por estar aquí? Preguntó Kenji inclinándose hacia adelante. Sí. Es como una especie de vacaciones de trabajo, dijo Brooklyn con un tono que parecía que intentaba parecer más madura de lo que era. ¿Y ganaste un concurso? Continuó el chico de pelo puntiagudo, volviéndose hacia Darius. Te dieron el viaje como agradecimiento a tus padres, y básicamente te pagan por estar aquí porque te patrocinan, continuó dando la vuelta a la mesa, antes de alzar las manos en señal de derrota. No puedo creerlo, ¿soy el único al que obligaron a venir? Dijo Ben dócilmente. No me sorprende. Rió Kenji. Ay, no, mírenme. Soy Ben. Quizás toque una hoja o un pedazo de tierra. Que alguien traiga el desinfectante rápido. Ya basta, Kenji. Lamento que no quieras estar aquí, pero eso no te da derecho a ser grosero con tus compañeros, dijo Roxy irritada. Haz lo que te decimos, cuando te lo decimos, y todo estará bien. Ahora date prisa y come, cenamos tarde y solo tienes 1 hora y media antes de que se apaguen las luces. Recostada en el sofá del área de recreo para empleados, con la tableta sobre el estómago, Roxy se relajaba con los ojos cerrados, agradecida de que Dave se hubiera ofrecido a lavarse. Todo había ido de maravilla. Sentía que los niños se adaptarían pronto y disfrutarían mucho de su estancia.
Había sido un poco inestable en algunas ocasiones, pero era un primer día del que podía estar orgullosa. Dio un pequeño respingo cuando algo golpeó la suela de sus zapatos, donde sus pies colgaban del reposabrazos. Siéntate. Dave bostezó. Ja, dijo Roxy fingiendo una risa. Esa sí que es buena. Al menos deja algo de espacio. Hay otros sofás, se quejó la mujer mientras encogía las piernas. Sí, pero quiero este, dijo el hombre, dejándose caer en el espacio que ella le había preparado. Lo hicimos bien hoy, añadió después de un minuto. Por supuesto que sí, asintió la mujer, víctima de la naturaleza contagiosa del bostezo. ¿Revisaste las camas? Preguntó Roxy, despertándose sobresaltada tras haber empezado a dormitar. Sí, respondió Dave de un modo que parecía como si estuviera haciendo una pregunta. Dave, en serio. Espetó al levantarse. Un escalofrío le recorrió la espalda al descubrir 3 literas vacías. ¿A dónde se habrán metido? Gritó Roxy, apretando los nudillos contra el volante mientras los consejeros corrían en la noche. No lo sé. Respondió Dave al mismo volumen. Darius estaba muy emocionado por ver dinosaurios. ¿De verdad crees que pudo convencer a los demás de escabullirse a verlos? Creo que es bastante obvio que eso es exactamente lo que pasó. Bueno, podemos usar esto, pensemos, solo pensemos, murmuró el hombre. Solo llevan aquí un día y aún no conocen el terreno, así que no sabrían a dónde va la manada a pasar la noche, y el único recinto que se puede ver desde la casa del árbol en la oscuridad es, el corral de entrenamiento de rapaces. Exclamaron al unísono. Roxy frenó a fondo, haciendo girar el jeep a toda velocidad, con las cabezas girando primero en una dirección y luego en la otra. Corriendo hacia las luces lejanas, el corazón de la mujer latía con fuerza en su pecho. Por favor, pensó con gravedad, por favor, que todo vaya bien. Ayuda. Que alguien ayude. Gritaba Brooklyn desde la pasarela sobre el recinto. La vista le heló la sangre a Roxy. Los monitores saltaron del coche y corrieron hasta la base del potrero. ¿Dónde están los chicos? La llamó Roxy. La niña, entre lágrimas, señaló hacia abajo. ¡Ay, Dios mío, no! Murmuró Roxy, tambaleándose con una profunda sensación de mareo. Sintió que se desmayaba y se agarró al hombro de Dave para sujetarse. Entonces oyeron a Darius y Kenji gritar. Yo los traeré, dijo Dave sin dudarlo, con una mirada de determinación feroz mientras corría alrededor del alto cilindro de hormigón hacia la puerta. ¿Qué podía hacer para ayudar? Pensó la mujer frenéticamente, apretándose con fuerza una mano contra la sien, apretándose con fuerza la pechera de la camisa con la otra, con el pecho dolorido por los latidos desesperados de su corazón. ¿Qué podía hacer? Eran depredadores como leones, ¿qué habría hecho si un niño cayera en el recinto de los leones de Whipsnade? Se preguntó, tratando de encontrar una respuesta a una situación irrazonable. Necesitaban una distracción, pero ¿qué le preocupaba? ¿Ahuyentaría sus instintos de caza? El fuerte gruñido de los cerdos en un corral cercano le llamó la atención, y como un relámpago, se le ocurrió una idea horrenda. Corriendo al corral, agarró al primer animal que pudo y lo arrastró por encima de la reja que le llegaba a la cintura. Agarrándolo por detrás, la mujer comenzó a subirlo desesperadamente por una escalera que conducía a la pasarela sobre la jaula. Vamos, dijo apretando los dientes, usando todas sus fuerzas para arrastrar al animal, que chillaba, mientras se retorcía y luchaba por su vida. Roxy bramó de dolor, casi perdiendo el control cuando el cerdo echó la cabeza hacia atrás por el impacto, lo que le nubló la vista al notar el sabor a sangre. Por favor. Lloró a gritos mientras el animal pateaba, raspándole y cortándole los antebrazos con las pezuñas. Al llegar finalmente a la pasarela, la mujer, que lloraba, empujó y jaló al animal que mordía contra la barandilla hasta que por fin logró levantarlo y pasarlo por encima. El cerdo cayó al suelo con un golpe sordo y espantoso, emitiendo un grito de agonía al convulsionar por el impacto. ¡Oh, Dios mío! Roxy jadeó, dándose la vuelta y vio a Brooklyn mirando horrorizada lo que había hecho. No mires. Ordenó la mujer, abrazándola contra su pecho y tapándole los oídos. No pasa nada, solo no mires. A través de sus lágrimas, la consejera pudo ver que su estratagema había funcionado, ya que 3 velociraptors se volvieron contra el cerdo, que competían entre sí por el animal herido. Sin embargo, uno seguía con la vista clavada en su presa y se lanzó al ataque. El grito que escapó de la garganta de Roxy estaba tan lleno de terror que no reconoció la voz como la suya.
Todo sucedió tan rápido que la puerta se abrió, Dave se abalanzó y tiró de los chicos hacia atrás, sujetándolos como pudo, interponiéndose entre ellos y el dinosaurio antes de que una reja de barrotes los separara. Tomando a Brooklyn de la mano, la mujer se apresuró a revisar a todos. Volteando a los niños de un lado a otro, los examinó en busca de algo extraño, y aparte de expresiones pálidas y temerosas, no encontró nada. ¿Dave? Le preguntó al hombre, poniéndole una mano en el hombro mientras este se doblaba jadeando. No pasa nada, dijo, intentando apartarla con un gesto mientras vomitaba. Varios vehículos de la UCA se detuvieron y rodearon la zona, con las armas preparadas. Uno les indicó que se fueran inmediatamente. Mira, solo un rasguño. Dave sonrió, levantándose la camisa para revelar un corte sangriento en el costado mientras regresaban al jeep. Roxy jadeó, tapándose la boca con las manos. Parece mucho peor de lo que se siente. Dudo que necesite puntos, dijo con desdén, antes de señalar la cara y los brazos de la mujer. ¿Contra qué perdiste una pelea? Sonrió, intentando calmar la situación con un aire encantador. La mujer lo miró y suspiró. Suban al coche, ahora. Los tres están en serios problemas, susurró Roxane entre dientes, señalando hacia dónde habían venido mientras más soldados rodeaban el prado. Intentando contener las lágrimas mientras gritaba y conducía, Roxy no recordaba ni la mitad de lo que había dicho cuando llegaron a la casa del árbol, donde continuó despotricando durante 20 minutos más, apenas consciente de cuánto maldecía y golpeando el volante al hacerlo. Ahora sube las escaleras, concluyó, todavía temblando. ¿Estás bien?, preguntó Dave mientras los niños bajaban del jeep. No. ¿Y tú?, preguntó secándose los ojos. Ni un poquito, sonrió con tristeza. Creo que nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Yo tampoco, confesó la mujer antes de que una expresión de curiosidad se cruzara en su rostro. Dios mío, dijo. Me acabo de dar cuenta de que les cité a mi madre a los niños hace un momento. Eso sí que es algo que nunca esperé hacer. Los dos rieron entre risas antes de salir del coche y seguir a sus descarriados hijos. Roxy trajo una silla del comedor y la colocó frente a la pared. Pasó una pierna por encima del asiento y la sentó hacia atrás, con los brazos cruzados sobre el respaldo y la barbilla apoyada sobre ellos. Con una fría sensación de pánico aún retorciéndole las entrañas, estaba decidida a vigilar toda la noche. Cerrando los ojos mientras intentaba calmar la respiración, escuchó dos conversaciones muy distintas en cada habitación. ¿Qué pasó?, susurraba Sammy, bastante alto. ¿Están todos bien? Sí, Dave y Roxy vinieron, se dieron cuenta de que no estabas y empezaron a amenazarnos con mandarnos a casa si no seguíamos en la cama cuando volvieran. Siseó Yasmina. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están criticando por la estúpida decisión que tomaste? Lo siento, no lo sé, dijo Brooklyn con una voz triste que le provocó a Roxy una punzada de remordimiento mientras se preguntaba si había sido demasiado dura con ellos. Solo intentaba conseguir un buen vídeo para mis espectadores y griega. Sorpresa. Sorpresa, dijo Yasmina con sarcasmo, antes de oír el ruido de los resortes de la cama al girarse. ¿Estás bien, Brooklyn?, preguntó Sammy después de un segundo. ¿Quieres hablar de ello? Estoy bien, respondió Brooklyn, sorbiéndose la nariz. Y ahora no, gracias, Sammy, te lo agradezco. Bueno, estoy aquí si necesitas algo. ¿Viste cómo vino esa cosa hacia nosotros?, decía Kenji con entusiasmo en el baño de chicos, olvidando su momentánea conmoción. Sí, rió Darius con nerviosismo. Fue una locura. Sé que fue como Raur, Aruk, dijo el niño mayor cayendo en una terrible imitación de raptor. Todos ustedes saben que puedo escucharlos, gritó el consejero jefe, causando que las salas quedaran rápidamente en silencio. El silencio duró apenas unos instantes antes de que una tenue luz se encendiera en la habitación con un Saurolopus en la puerta. ¿Acabas de conectar una luz de noche?, preguntó Kenji con incredulidad. No. Ben se burló. Sí lo hiciste. No es una luz de noche, es una luz de seguridad, para que no te tropieces, explicó Ben con indignación en la voz. De nada. Confiesa que es una luz de noche porque el pequeño Ben le tiene miedo a la oscuridad mientras Darius y yo estamos jugando con Velociraptors por todos lados. Kenji-kun, una palabra más y estarás en el primer barco a casa, dijo la mujer en una severa advertencia. Una vez más, la paz invadió la casa del árbol. Con una sonrisa, y una mano apretada contra su costado, Dave se acercó y le entregó el botiquín. ¿Lo tienes?
Preguntó, haciendo una mueca mientras Roxy limpiaba la herida con alcohol isopropílico. Oh, definitivamente lo tengo, confirmó, rasgando la cinta médica entre los dientes para sujetar la gasa que estaba aplicando. ¿Estás segura de que no vas a entrar? El sangrado se detuvo, pero aún podrías necesitar puntos. No, estoy bien, no es nada, negó con la cabeza. ¿Y tú? Solo algunos golpes y moretones, dijo con la misma indiferencia, dirigiendo su atención y el alcohol a las abrasiones en sus brazos. Qué rápido lo hiciste con ese cerdo, dijo mirándola. Fue brutal, pero qué bien hecho. Roxy se encogió al pensarlo. El hombre del momento dice. ¿Qué se siente enfrentarse a un velociraptor y vivir para contarlo? Preguntó. No tan bien como esperabas, pregúntame de nuevo mañana, sonrió. Entonces, si estás segura de que puedes con esto, añadió Dave, apagándose para darle la oportunidad de interrumpirla o cambiar de opinión. La situación está bajo control, dijo sonriendo. Descansa un poco. Si estás seguro. Soy. Buenas noches. Buenas noches. Después de limpiarse los raspones y cortes, Roxy se acomodó para pasar la noche. La postura, abrazada al respaldo de la silla, le recordó a cuando estaba de guardia durante el parto de la jirafa en casa. Recordó haber pensado que era lo más estresante que había hecho, o que haría en su vida. Si hubiera sabido entonces que en unos años estaría cuidando a un grupo de adolescentes revoltosos en un parque temático lleno de dinosaurios, probablemente habría podido dormir un poco esa noche. Conteniendo un bostezo, no pudo evitar reírse de lo ingenua que había sido. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.